¿Se ve, Geraldine, la diapositiva? Sí, licenciado, se ve. Gracias. Ya. Entramos a otra temática, jóvenes. Reitero mis buenos días. La escuela de los fisiócratas. Decíamos en la anterior clase que a partir de la escuela mercantilista, ¿no? Entramos a un análisis de los fisiócratas, se llama, un conjunto de autores, especialmente franceses, que desarrollan nueva corriente del pensamiento económico. Y esta corriente más adelante se les ha denominado los fisiócratas, o aquellos que se basaban en la naturaleza, en leyes naturales en realidad es lo que se basa. Veamos entonces, ¿qué objetivo tiene este tema? De presentar un enfoque histórico de la escuela fisiocrática y examinar las contribuciones económicas y su influencia en Europa especialmente. ¿Qué contenido tiene la materia, o el tema, perdón, antecedentes históricos de la escuela fisiócrata, principios fundamentales, validez y contribución del pensamiento fisiocrático, principales representantes de esta escuela, el modelo fisiocrático. Un poquito va variando, jóvenes, con el copiadito que se le ha entregado a su compañera presidenta. Este es un librito que voy a sacar, espero sacar para el próximo semestre. Entonces ya está basado en ese libro que estoy más o menos elaborando, solo que no tengo mucho tiempo, no puedo avanzar muy rápidamente. Entonces, en algunos temas un poco va a variar del copiado. Sin embargo, todos estos temas, después de pasar, estoy subiendo al Moodle como archivos PDF. Bien, ¿qué antecedentes históricos tenemos de la escuela fisiocrática? La fisiocracia surge en Francia y después se va, digamos, impregnando, si quieren, difundiendo, podríamos decir, creo que la palabra más adecuada, en toda Europa, a mediados del siglo XVIII. Es una denominada escuela, una de las primeras escuelas, digamos, que empieza a ordenar el pensamiento económico más sistemáticamente, desde lo básico va andando hasta demostrar el crecimiento, el mismo desarrollo económico de acuerdo a la concepción de ese tiempo, ¿no? Estos fisiócratas son los que primero reflexionaron sobre la actividad económica y en explicar a la economía dentro de un marco general, dentro de un marco global, si quieren, de lo que pasaba en uno o en otro país. Y las relaciones que tenían, ya empiezan a surgir leyes económicas, ya empiezan a determinarse relaciones entre, por ejemplo, el ahorro, el ingreso, el ahorro, la inversión, etc. Son las primeras pautas que se dan, las primeras bases, diríamos, de lo que más adelante Adam Smith desarrolla nuestra ciencia, la economía en realidad. Esta escuela consideraba a la tierra como la única fuente de riqueza de las naciones, no como los mercantilistas, que los mercantilistas decían la riqueza de las naciones está en base a la acumulación de oro y plata y de metales preciosos, decían. En cambio, los fisiócratas se diferencian de ellos porque ellos empiezan a decir, no, la que genera riqueza, por favor, es la tierra, es la agricultura, decía, ¿no? Porque la agricultura se reproduce, se siembra, se cosecha cada año y se reproduce la riqueza y proviene de ahí la riqueza, decían, de otra manera razonaban eso. Y tenían sus razones y de ahí nacen las leyes naturales. Los exponentes principales es Francois Quesnay, que es un médico, no es un economista, no es un estudioso, sino es un médico que da unas pautas interesantes sobre la economía. También otro Turgot, que ha sido ministro en Francia, y decían ellos que
un pueblo sería más rico y cuanto más tierra tenían y mayor producción agrícola tuvieran. Claro, los franceses, en realidad, tenían esa óptica, si quieren, porque Francia es un valle grande. Entonces, tenían esa visión de la economía, aun cuando después se ve que no solamente la agricultura genera riqueza, después vamos a ver que la minería genera riqueza, que cualquier otra actividad económica genera riqueza. Pero bueno, estas eran las primeras bases, si quieren. Estos pensadores, no solamente era Quesnay Turgot, eran varios, ¿no? Pero diríamos los más resaltables de esta escuela fisiócrata, de este pensamiento fisiócrata en realidad. Estos entendían que la actividad humana, la actividad que desarrollan los seres humanos, van a generar, van a producir una nueva riqueza. Es decir, agregando nuevo valor. Olivia, ¿qué dice Olivia? Olivia Tupá, ¿quiere hablar? Olivia, no sé qué querrá decir su compañera, después le vamos a atender. Entonces, decíamos porque en realidad Francia era todo valle. ¿Qué antecedentes históricos de esta escuela fisiocrática podemos ver? La fisiocracia surge como una reacción de tipo intelectual a la concepción de una vida intervencionista del pensamiento mercantilista. Es decir, no era su continuación del mercantilismo, era una posición teórica, una posición del pensamiento económico diferente al mercantilista. Entonces, ellos pensaban que el comerciante, ¿sí? Como diríamos, que al ser un agente intermediario entre la compra, la venta, entre ser un agente intermediario en la economía, en la distribución de bienes, disminuía, digamos, la prosperidad de la producción económica. Lo que se requería era producir más, ¿no? Esa era la concepción que tenía. Los fisiócratas se concentraban en gran medida en la definición de una estrategia macroeconómica de desarrollo que incluía políticas coherentes. Esto es relativo, jóvenes, porque de acuerdo a los libros, textos que hemos visto en economía, después surge la macroeconomía, pero al hablar de un enfoque global, de la economía como un todo, le daban un enfoque macroeconómico, eso quiero decirles. Cuidado que nos confundamos que la macroeconomía desde antes había, no. Más antes, en el pensamiento antiguo, en el pensamiento clásico, diríamos, el enfoque de la economía era microeconómico, solo que no estaba dividido la economía en dos ramas. ¿Cuándo se divide la economía en dos ramas? En la década de 1930 se divide, ya cuando aparece el pensamiento, las ideas de John Maynard Keynes. Ahí aparece la macroeconomía como tal. Y al enfoque de unidades productivas, de empresas, etcétera, se la denomina enfoque microeconómico. Entonces, desde los años 30, después de la Segunda Guerra Mundial, nuestra ciencia, la ciencia económica, va creciendo, va desarrollando, va teniendo más importancia en el acontecer de la actividad, no solo económica, sino humana de la humanidad, ¿ya? Y entonces nuestra ciencia va desarrollando teorías, ¿no? Es como toda ciencia, nace, crece, se fortalece, no va a morir nuestra ciencia nunca, pero digamos va a ir progresando en los enfoques económicos modernos, si quiere. Ya, entonces, pero aquí vamos a entender que al hablar como un todo de la economía, se da un enfoque macroeconómico nada más,
según los libros que estamos viendo, la bibliografía que está planteada en la materia. Los fisiócratas en realidad son los que un poco más ordenado explican la economía y se va desarrollando las bases de la teoría económica. ¿Qué principios fundamentales tenemos? Varios principios. Un principio importante, uno de los primeros principios es el orden natural. Los fisiócratas seguían las reglas de la naturaleza, ¿no? Las leyes de la naturaleza. Y decían, esas leyes de la naturaleza también gobiernan las sociedades humanas, ¿ya? Y están de acuerdo con, en esa época aparece Newton. Newton explica algo del mundo físico en realidad, pero parangonan con las nuevas ideas, si quieren, de esa época. Entonces dice, en la esfera económica también las leyes de la naturaleza rigen, influyen, eso es lo que dice, ¿ya? Y dice, los individuos, como en las leyes naturales, disfrutan de su propio trabajo, ¿sí? Y comparten el bienestar, si quieren, con los demás. A ver, un poco más explicamos el orden. Las leyes naturales, jóvenes, una de las leyes naturales es precisamente, viene de la agricultura, ¿ya? ¿Qué vemos en la agricultura? ¿Ya? Que se siembra, ¿sí? Primero se rotura la tierra, se siembra, se hace labores culturales, ¿no? Se cosecha y se comercializa. Y esa comercialización llega a quién? Al consumidor final, a nosotros. Digamos una fruta, digamos una patata, ¿no? Cualquier tipo de producto agrícola. Entonces vamos a decir, esa ley natural, esas leyes naturales, dice que algo nace, crece, ¿sí? Se distribuye y después desaparece y nuevamente viene el círculo virtuoso de las leyes naturales. Entonces, esa era un poco la filosofía de la naturaleza, digamos, de la naturaleza, de las leyes naturales que seguía la economía. Y que si vemos en algo, vamos a decir, parece que seguimos en ese orden natural. A ver, pensemos en el teléfono, ¿ya? El teléfono ha aparecido, ¿no? Luego ha aparecido el teléfono fijo, luego ha aparecido el teléfono móvil, luego ha aparecido el teléfono inalámbrico. No es que ha desaparecido el teléfono, sino que gracias a la tecnología ha ido mejorando, por ejemplo, ¿ya? Entonces parece que nomás algunos productos sí aparecen, entran al mercado, ¿sí? Llegan a su punto máximo y viene otro producto similar o con mejores características y le sustituyen, en realidad nosotros conocemos eso como bien sustitutos, le sustituyen al producto anterior. Entonces, la mayor parte de los bienes son de esa forma. Fíjense, nuestro medio de la educación, veamos un servicio. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a entrar a una educación virtual, por ejemplo? No nos hemos imaginado. Por eso es que las universidades en todo el mundo, pocas se han preparado para la educación virtual. Sí, en posgrado se inició esto de la virtualidad con varias limitaciones. Pero hoy en día, por ejemplo, ya se sigue desarrollando, digamos, medios tecnológicos para la educación, que no es lo más óptimo, sí se ha visto que tiene ventajas, pero también tiene desventajas. La educación a distancia, por ejemplo, la educación virtual, ¿ya? Hay mejoras, claro, jóvenes, hay mejoras. Por ejemplo, la Católica, en La Paz, en la carrera de Economía, este año, de principios de año, está introduciendo, se llama aulas híbridas, se está introduciendo. ¿Ya? ¿En qué consiste? En que pasa una parte en el curso y otra parte se filma todas las actividades que desarrolla el docente y manda por
tema virtual, se llama aula híbrida, ¿ya? La facultad ha hecho un convenio con la Católica y con su proveedor, y nosotros vamos a introducir una aula virtual de aquí a un mes, 2 meses, vamos a introducir en Oruro, y vamos a ver cómo nos va con esa aula virtual. Y si es una tecnología, digamos, que puede servir para la educación, vamos a implementar varias. La Católica ha implementado y ha inaugurado hace un mes 4 aulas virtuales, ¿ya? Nosotros vamos a empezar con una aula virtual piloto, por ejemplo, de aquí a un mes, 2 meses, y vamos a ver cómo nos va. Y si nos va bien, también vamos a introducir en la facultad. Fíjense, yo nunca había escuchado aula híbrida, por ejemplo, que es una combinación de presencial y virtual, ¿ya? Yo he escuchado y queríamos hacer un proyecto en la facultad, se llama aula virtual, se llama, pero eso es netamente para enseñanza virtual, con todos los medios, como un pequeño estudio se arma. Eso también vamos a ir haciendo, pero lógicamente todo tiene su costo, entenderán ustedes. Pero ¿para qué? En beneficio de la educación, en beneficio de entrar a esto que ha venido la virtualidad, no se va, digamos, cancelar, aunque vamos a volver. Hay vistos en la universidad de que en abril vamos a volver. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos. En un consejo universitario van a definir, pero de que vamos a volver, sí vamos a volver a la presencialidad. Bien, eso entre paréntesis. Otro principio fundamental de los fisiócratas era el laissez-faire, laissez-passer. Como decimos, dejar hacer, dejar pasar. Esta frase hasta hoy en día se habla, y es atribuida al señor Vicente Gournay, que es un francés. Significaba que hay que dejar que las personas hagan lo que les parezca sin la intervención del gobierno, ¿ya? Según el pensamiento fisiócrata, desde entonces también los gobiernos jamás deben ampliar su interferencia en asuntos económicos más allá de lo mínimo esencial para proteger la vida, la propiedad, para mantener la libertad de contrato, etc. Entonces, los fisiócratas se oponían a todas las restricciones feudales, de los señores feudales, ¿recuerdan ustedes? De los terratenientes que daban en arriendo sus tierras, y de los mercantilistas que acumulaban oro, riqueza, o estaban basados en el comercio. Y se hacían proteger, ¿por quién? Por el Estado, ¿ya? Y entonces los fisiócratas con esta frase, laissez-faire, laissez-passer, favorecían la libertad de la empresa en el país y el libre comercio en el extranjero. Otro principio es que hacen énfasis en la agricultura. Los fisiócratas pensaban que la industria, el comercio y las profesiones eran útiles, pero eran estériles. Simplemente reproducían el valor consumido en forma de materia prima y de subsistencia para los trabajadores. La agricultura para los fisiócratas, también posteriormente incluyen a la minería, eran productivas, decían, debido a que generaban un excedente, un producto neto, los llamaban. Como ahora le llamamos el PIB, ellos le llamaban un producto neto, por encima del valor de los recursos utilizados en la producción, por encima de los costos, en otras palabras. ¿Por qué pensaban así los fisiócratas? Porque los fisiócratas tenían definidos 3 clases sociales. Una clase alta, que era la nobleza, los reyes y la iglesia. Una clase productiva la llamaban, que eran los agricultores, y después lo incluyen a la minería. Y una clase estéril la llamaban, una clase estéril, donde estaban los comerciantes, los que desarrollaban industria, las profesiones libres, ¿no? Los oficios, esos eran los estériles, la clase productiva estéril la llamaban. Entonces, por eso razonaban de esa manera. Otro principio es que imponen impuesto a los terratenientes. Si la agricultura producía excedente y el terrateniente recibía una forma de renta, recibía ingreso, en otras palabras, debería pagar impuestos. Y en ese entonces, en Francia, se genera un impuesto a la renta, a la tierra, ¿ya? Entonces, eso hasta hoy en día hay los impuestos a la tierra, ¿no? Pero fueron los de los iniciadores que les cobraban impuestos a los terratenientes, a los dueños de las tierras.
Era un impuesto directo sobre el terrateniente. Otro principio era la interrelación de la economía. Quesnay, sí, les había dicho Francois Quesnay, vio la economía de una forma interesante desde su punto de vista como médico vio. No hay aquí. Vamos a explicar en una bibliografía, les voy a mandar a ver cómo presentaba este señor Francois Quesnay, que era médico. Decía, a ver, se había fijado él en el aparato circulatorio de la sangre. Decía, el corazón, por las venas fluye la sangre, decía. La sangre va a la cabeza, decía, va a distribuir a todo el cuerpo y va a la cabeza, al cerebro. Entonces él dice, más o menos así es la economía, dice, ¿no? La economía, a partir de la agricultura, los productos se distribuyen entre la clase noble, decía, entre la nobleza, se distribuye a la clase estéril, dice, y entonces va fluyendo, así aparece el primer flujo circular de la economía, que inspirado en la medicina, Quesnay plantea de esa forma. Y empieza a tener, si quieren, interesantes recepciones en el mundo. Si parece que tienes razón, nomás Quesnay decía, y empieza a aparecer uno de los primeros esquemas de circulación de bienes especialmente, en la economía, que más adelante ya se mejora. ¿Se acuerdan? En primero hemos llevado un esquema familias, empresas, gobierno, familias, empresas y sector externo, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces aparece uno de los primeros flujos. En un otro título decimos, ¿qué validades y contribuciones del pensamiento fisiocrático se tiene? Se ha promovido por mucho tiempo el laissez-faire, laissez-passer, pero después se ha quedado en dejar hacer nada más, ya no dejar pasar. Entonces se ha quedado, hasta hoy en día, dejen hacer, dicen a los gobiernos municipales, dejen hacer al Estado, dejen hacer a los privados. ¿Ya? Por eso se ha quedado en el tiempo esta frase, laissez-faire, ¿no? Y que es base del desarrollo capitalista. Fue la base de la Revolución Francesa, que se dio posteriormente en Francia en 1789, que se rebeló Francia contra en realidad contra toda la nobleza, contra todos los reyes, contra todos los gobernantes de ese entonces. Y entonces los fisiócratas insistían en que la producción, más que el intercambio, más que el comercio, son fuentes de riqueza. La producción de bienes, la producción proveniente de la agricultura, poco a poco van cambiando también su concepto. Y estaban a favor de una acumulación de capital, pero reduciendo la riqueza de los ricos. Entonces empiezan a cuestionarse esa diferencia entre ricos y pobres con la Revolución Francesa especialmente. Este señor Quesnay, que les decía, que es uno de los máximos representantes de esta escuela, si alguien me pregunta cuál era el máximo representante de los fisiócratas, era Francois Quesnay. En su biografía nos dice que fue uno de los fundadores de la escuela fisiócrata, ha sido médico, ¿sí? Ha ganado una gran fortuna en la medicina y en la cirugía y ha empezado a introducirse, si quieren, a la economía. Le gustó la medicina, le gustó también la economía y al final termina con inclinándose hacia la economía. Y hace su famoso tablero económico, ese que les decía, donde explica el flujo de bienes entre las tres clases sociales, la nobleza, la clase productiva, que eran los agricultores, y la clase estéril, ¿sí? Y fue un primer análisis sistemático del flujo de la riqueza, en que más adelante se llama como la base macroeconómica, ¿no? La base en la macroeconomía, ustedes ya están llevando macroeconomía,
nos están enseñando que existe agentes económicos. Y esos agentes económicos, ¿quiénes son en macroeconomía? Las familias, ¿no? Las empresas, el gobierno y el sector externo. 4 agentes económicos. Se dio las bases, estamos diciendo en esa época, no estamos diciendo que se identificó los agentes económicos. Los posteriores pensadores como Adam Smith, Marx, Keynes, se basaron en estos estudios que había hecho este médico Francois Quesnay. Quesnay, evidentemente, estaba en una transición del feudalismo y, bueno, también creía que la riqueza de un país venía de la agricultura, de la producción, pero también hablaba de otros temas, de la tasa de interés, del precio justo, ¿ya? De un mercado más libre, que el Estado no debe intervenir en todas las actividades económicas. No, él decía que el Estado debe regular algunas actividades económicas. No estaba de acuerdo totalmente con sus colegas. Un minuto, por favor. ¿René? Bien. Esa tabla económica, en muy pocas palabras se explica. Otro destacado es Turgot, también de una familia noble y, bueno, había estado al servicio del gobierno hasta convertirse en un momento y ha estado, digamos, con un señor Frances Colbert, y que introdujo algunas medidas interesantes antifeudales y que se le considera también como un precursor de la fisiocracia, ¿ya? Hace algunas obras importantes que aportan la fisiocracia. Finalmente, el modelo fisiocrático, jóvenes, al igual que en los mercantilistas, les había dicho que algunos autores en la bibliografía que estamos consultando empiezan a desarrollar un modelo simple matemático de la fisiocracia. Por ejemplo, aquí se puede ver el producto bruto, ¿sí? El producto bruto total dice que es igual al producto bruto agrícola más el producto bruto de la clase estéril, de lo que les hablaba. Ese producto bruto agrícola es de la clase productiva, los agricultores. ¿Cómo es la función de producción agrícola? La función de producción agrícola, el PBA, está en función de PA, de la productividad del trabajador agrícola o minero en este caso. No es agrícola minero, agrícola o minero. MA se llama los avances y extensión territorial empleados con fines productivos, es decir, la tierra, en otras palabras. N, las condiciones climáticas para la agricultura, ¿no? El clima, en otras palabras. Pero también hay la otra ecuación que definen como una segunda relación, es la función de producción manufacturera o estéril, ya, donde la producción estéril es igual al producto agrícola, es decir, una parte del producto agrícola que se utiliza, por ejemplo, en la manufactura, es así lo que razonan ellos. Es como decir, a ver, digamos, un alimento estoy transformando, digamos, naranja estoy transformando en jugo de naranja. Ese es un coeficiente que calculaban ellos para mostrar con E esa relación del producto respecto al producto agrícola. Y PBA está o sea, el producto bruto agrícola que hemos visto más así. Y luego generan esas 3 ecuaciones que hemos visto, generan en la PBA más PBE, ¿no? El PBE total es igual a la producción bruta agrícola, que está en función de los avances territoriales, más el clima, más ese coeficiente, y se genera una última función, la ecuación 5, la producción bruta total. Entonces, factorizando es 1 más E, 1 más ese coeficiente de la esterilidad, multiplicado por la producción bruta agrícola,
por esos otros factores que intervienen en la ecuación. Y eso es en realidad matemática, jóvenes. Si hay algún comentario, adelante, por favor. Geraldine, ¿tenemos algún comentario?